News México MNN. Gobernadores presos, acusados o en la mira por presunta corrupción. Una de las características que han distinguido los últimos sexenios ha sido el número de procesos penales abiertos en contra de exgobernadores, principalmente por presuntos actos de corrupción. De los exmandatarios en la mira, algunos ya están detenidos y esperan la resolución de sus respectivos expedientes, otros tienen extradiciones en marcha y al menos uno sigue prófugo de la justicia. Presos, prófugos y muertos, algunos en extrañas circunstancias. Así terminaron varios de los exgobernadores del Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática que en años recientes han sido señalados por una andanada de casos de corrupción. Esta es la lista. Pareciera presagiar el fin de una época manchada por la corrupción e impunidad rampante de los llamados gobiernos corruptos del PRIAN. Video 1. El poder que en los últimos 40 años adquirieron los gobernadores, quienes se fortalecieron ante la llegada de presidentes débiles que tomaron el poder sin tener siquiera el apoyo de la población, en el mejor de los casos por el engaño, compra, coacción del voto y de los órganos encargados de organizar las elecciones y en el peor de los casos el fraude electoral y la ayuda de dinero de procedencia ilícita, por ejemplo extranjero, desvío de recursos públicos y el crimen organizado también avalado por los órganos que debieron cuidar estas elecciones. Un Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, acusado de presunto desvío de recursos y uso indebido de funciones. La última noticia que tenemos es del pasado 3 de noviembre de 2021, fecha en la cual un juez rechazó otorgar un amparo al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, para poder enfrentar en libertad su proceso penal por ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos electorales. Además, se le acusa de falsificación de documentos en un despojo de terrenos y bienes, operaciones con recursos de procedencia ilícita. El pasado 6 de junio de 2021 Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit de 2011 a 2017, fue detenido junto con su hija Laidi Sandoval en Nuevo León. Al día de hoy 25 de junio de 2022 sigue en prisión, en una lucha legal que se hace cada vez más complicada donde ha perdido varios amparos y ganado uno. 2. Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, detenido en Guatemala el 15 de abril del 2017 por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El 26 de septiembre de 2018, un juez federal sentenció a Duarte a 9 años de prisión y un pago de una multa superior a los 58,000 pesos. Esto porque el exgobernador se declaró culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa. Para el 18 de mayo de 2020, un tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años impuesta a Javier Duarte. El Tribunal Federal Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México concluyó que las pruebas ofrecidas por la extinta PGR fueron idóneas para sostener que Duarte participó en una red para desviar recursos del erario, mediante empresas fantasma. Está actualmente privado de libertad en el reclusorio norte. Adicional Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías Tubillas, el matrimonio que de 2010 a 2016 estuvo al frente del gobierno de Veracruz, sigue dando de qué hablar. Y es que la Corte de Magistrados de Westminster, Londres, dio el pasado mes de enero del 2022 luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla, ex primera dama de Veracruz, reclamada por las autoridades mexicanas por supuesto fraude. 3. Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas quien fue alcalde de la comunidad fronteriza de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017, tras 4 años de permanecer fugitivo, y extraditado a Estados Unidos en abril de 2018 para enfrentar las acusaciones presentadas en 2013 ante la Corte Federal en Brownsville. Yarrington se declaró el pasado mes de marzo del 2021 culpable del delito de lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia estadounidense. Yarrington, recluido en una prisión en Texas, enfrenta hasta 20 años tras las rejas en Estados Unidos. La fecha de su sentencia aún no fue fijada. 4. Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, con base en una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero de más de 900 millones de pesos. Fue extraditado a México el 6 de enero de 2018 desde Panamá por el tratado que México tiene con ese país después de 7 meses detenido. Durante el tiempo que duró su proceso de extradición al que siempre se opuso, la hoy Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Quintana Roo establecieron también la presunta responsabilidad de Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo Castilla, padres del exmandatario estatal, como copartícipes en el delito de lavado de dinero. Otros delitos de los que se le acusa son recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, protección al narcotráfico. Así, el juicio de Borge Angulo va para largo, pues el juez de vinculación a proceso le ha concedido prórrogas a la defensa, hasta por un plazo de 2 años para que aporte pruebas a favor de su inocencia. Así, Borge Angulo seguirá bajo prisión preventiva oficiosa, sin que haya una fecha límite, no obstante que está bajo dicha medida cautelar desde el 5 de enero de 2018 en que fue vinculado a proceso, pues lleva 4 años y 11 meses desde su detención en Panamá, y tendrá que esperar el tiempo que el juzgador considere pertinente para dar a conocer su veredicto final.
5. Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, fue detenido el 6 de octubre del 2017 e ingresado al penal de Victoria. En estos momentos se encuentra en penal de Tenango del Valle, acusado de delitos como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, ha librado cargos por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Aún enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero. Un juez mexicano dictaminó a principios de 2018 que, por ser delitos más graves, debía enfrentar primero los cargos en México. El priista gobernó Tamaulipas entre 2005 y 2010, pero al menos desde 2008, la Administración del Control de Drogas, DEA, detectó que lavaba dinero para el Cártel del Golfo junto con su cuñado, Óscar Manuel Gómez Guerra. 6. Jorge Torres López, ex gobernador de Coahuila. En 2013, el gobierno de Coahuila presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en contra del exgobernador, por su posible responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Ese mismo año, la justicia de Estados Unidos, en una corte de Corpus Christi, Texas, abrió una investigación sobre 12 casos de manejo de recursos ilícitos y uso de dinero de sobornos en bienes inmuebles y cuentas bancarias. Jorge Torres López llegó al Ejecutivo de Coahuila luego de que Humberto Moreira pidiera licencia para buscar la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, la cual obtuvo, pero renunció para enfrentar acusaciones de corrupción, de los cuales fue absuelto por la Procuraduría General de la República en 2012. De ahí que el operador financiero concluyó el mandato desde el 4 de enero hasta el 30 de noviembre de 2011. El exalcalde fue usado por el gobernador al que sucedió para realizar un desfalco a la entidad coahuilense en el llamado Moreirazo. De ese modo, abrió cuentas en las Bermudas y bancos tejanos para desviar unos 35 millones de dólares provenientes del erario público. Desde 2016, Jorge Torres era uno de los más buscados por la DEA por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Torres López, de 67 años, fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, el 5 de febrero de 2019, donde permaneció hasta su extradición a los Estados Unidos el 29 de octubre de 2019. Jorge Juan Torres López, de 67 años, admitió ante la justicia de Estados Unidos que durante parte de su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó perder una propiedad en los Estados Unidos asociada con los pagos. Una vez que termine su condena, en febrero de 2022, será deportado a México. La sentencia máxima que enfrentaba era de 20 años tras las rejas y una multa de hasta $500,000. Pero decidió asumir su responsabilidad y el castigo se redujo a 36 meses. 7. Guillermo Padres Elías, gobernador de Sonora Partido PAN, con el cambio de administración en Sonora en el año 2015, a la entrada de la ahora también exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano del Partido Revolucionario Institucional, surgieron múltiples acusaciones en contra de Padres por presunto desfalco al erario público por valor de más de 4,000 millones de pesos. En 2016 se entregó a las autoridades para que se investigaran los hechos, argumentando ser inocente. 2 años después el panista obtuvo la autorización para llevar su proceso en libertad, tras pagar una fianza de 100 millones de pesos. Desde entonces portaba un localizador electrónico y debía acudir a firmar cada 15 días ante un juez. Por este motivo permanecía en la Ciudad de México. 8. César Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido el 8 de julio de 2020 en el estado de Florida, Estados Unidos, y tras un par de años de procesos en los que los jueces estadounidenses han tratado su extradición, al fin ocurrió el mes de junio del 2022. Tiene al menos 21 órdenes de aprehensión, actualmente 20 suspendidas, y se le acusa principalmente de asociación delictuosa y peculado. Llama la atención que será juzgado por algunos de los políticos mexicanos que recibieron sobornos del mismo César Duarte para pasar por alto los actos de corrupción y desvío de recursos del erario de su administración a campañas políticas. La principal enlistada en la llamada nómina secreta de Duarte es la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que ya ha movido sus influencias para hacer renunciar a la anterior fiscal que la investigaba y ha puesto como fiscal a la misma persona que la exoneró de todos los cargos apenas llegó al cargo de gobernadora. El pasado 27 de agosto del 2021, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua solicitó al Tribunal Superior de Justicia dejar sin efecto la solicitud de audiencia inicial de vinculación a proceso en contra de Campos Galván en la causa penal 3022/2020, presentada ante la autoridad judicial por los delitos de uso ilegal de atribuciones y cohecho, sospechosamente unos días antes de asumir el puesto de gobernadora. Después la gobernadora Maru Campos presionó para que la fiscal anterior renunciara y puso en su lugar a la persona que la exoneró de todos los cargos de los que era acusada. Como conclusión de este primer video podemos dejar, que lo que demuestra esta primera parte entre otras cosas es que durante 50 años un binomio de partidos que acapararon el poder en México impusieron un modo de gobernar asociado a la corrupción y la impunidad, la cual se aseguraba dejando un incondicional igual o peor de corrupto cuando dejaban el cargo. El cambio de los tiempos también evitó el hecho facto de dejar incondicionales en sus puestos y automáticamente se vuelven sujetos de la
Aplicación de la justicia, en México o en Estados Unidos. Esas prácticas son la regla de estos políticos: corrupción, desvío de recursos para campañas electorales, privatizaciones fraudulentas, desfalco al erario, endeudamiento masivo de sus estados, etc. Reportero Naco News México MN.